Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional con la producción de Deportes Survisión. Estamos emitiendo para el canal CNC en el departamento del Quindío, igualmente a esta hora en simultánea para 8 departamentos del suroccidente del país. En señal única estamos para el departamento de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, para el departamento de Arauca y para el departamento del Chocó, a través de la señal de CNC Plus que se emite desde la ciudad de Pereira. A Dos Toques, con invitados, protagonistas y personas que de una u otra manera han escrito la historia del deporte. Nuestro invitado de hoy, un niño de apellido, así le decían cuando estaba en la época de su infancia. Hoy dedicado a transformar vidas, a convertir, a ayudar a las personas, a trabajar por una mejor sociedad a través de la fe. Vamos a hablar de anécdotas, de curiosidades, porque ha sido también un deportista durante mucho tiempo de su vida, seguidor del Deportes Quindío, pero curiosamente hizo parte del Deportivo Independiente Medellín como capellán, como transformador de vidas, como persona que pregonaba la fe y transformó esto a muchos futbolistas de Colombia. Pastor Jairo Niño, bienvenido a Dos Toques. Jorge, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad y aquí estamos para servirle. Bueno, dije en mi presentación que con un niño, ¿no? Porque sí. de niño le decían a usted niño por su apellido. Sí, pensaban que era un apodo. Y resulta que el apellido, mi nombre es Jairo Niño, y bueno, he sido una persona aquí de Armenia, del deporte, y en un momento pues de la historia, cuando era estudiante en la Universidad del Quindío, conocí allí a un grupo de estudiantes cristianos, me hablaron del Señor, le abrí el corazón al Señor, y desde ahí lo conozco, lo amo, le sirvo, como pastor, pero también con el deporte. Así que la fe y el deporte juntos como un elemento también de transformación de sociedad. Claro, vamos a empezar y nos vamos a ir cronológicamente, Pastor Jairo Niño, su época de la infancia. Usted es de Armenia, de uno de los barrios del sur de la capital quindiana. Sí, mira, realmente nací en La Tebaida, pero muy niños mis padres vinieron a vivir aquí a Armenia. Me crié inicialmente por barrio San José, barrio Quindío, y de ahí entonces el amor y la pasión por el equipo. Pues tenía el equipo ahí a unas cuadritas. Claro, en el antiguo Estadio San José. En el Estadio San José, exactamente, y ahí iba a verlos entrenar, a comprarle helados a los argentinos, que les gustaba mucho los helados que vendían ahí a la vueltica. Me mandaban a comprar un peso de helados, me daban 14 helados. Sí, entonces por hacer la vueltica me daban un helado y me lo chupaba. Me acuerdo de Juan Bairo, era uno de ellos que a propósito ni se chupaba los helados, los mordía. Juan Apolonio Bairo, llamaba. Exactamente, era uno de los que siempre consumía los heladitos que había ahí. Claro. ¿Cómo estaba o está conformada su familia de origen, Pastor Jairo? Muy bien. Mi padre Vidal Niño y mi madre Ana Alvis viven todavía. Mi padre va a cumplir 98 años y fue la persona que me indujo a mí a ser hincha del Quindío. Incluso tengo una foto cuando era un bebé cargándome, entrándome al Estadio San José. Qué bueno. Y entonces quiero decirle que yo nunca me perdí un partido del equipo, nunca. Siempre estaba ahí y él me daba el dinero para comprar la boleta. Claro que yo no la compraba, me iba por gorriones, y tener uno en esa época un peso o 2 pesos en el bolsillo para... Era una riqueza, una fortuna. Para consumir unos dulcecitos durante la semana. Pero sí, desde pequeñito tengo en mi memoria el partido más, digamos, más allá que me pueda acordar. Fue un clásico de Quindío, cuando Quindío, me acuerdo que la delantera de Quindío era Larraz, Angulo, Gallego. ¿Esa era la que llamaban la llave negra? La llave negra. La llave negra. Eran espectaculares. Promediando la década del 60. El 60, exactamente. Sí. Por ahí 62, 63. Correcto. Más o menos. El estadio
A las 10 de la mañana lo cerraron. Quindío Millonarios. Para un partido a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Habían entonces preliminares a las 10, a las 12 y a las 2 para entretener a la gente porque se llenaba el estadio. Yo recuerdo que mi madre nos hacía el famoso gato para comer ahí en el estadio porque a las 10 lo llenaban. Las filas llegaban abajo al barrio Quindío por el batallón, eso era una cosa loca. Cuando el Quindío era un equipazo y cuando venía Millonarios con toda esa banda de Fernando Areán, Maravillita Lima, toda esa gente. Era una verdadera fiesta del fútbol, de integración además familiar. Era muy lindo ir al Estadio San José. Pero usted también jugó fútbol aficionado en el departamento del Quindío. Sí, claro. Comenzamos a jugar fútbol ahí, ya pues posterior nos pasamos a vivir por ahí por el sector de la Bomba Boyacá. Atrás había una cancha que llamábamos El Pelao y ahí jugábamos fútbol, ahí aprendimos a jugar y de ahí me contrataron para jugar un equipo que llamaba Real Barcelona, que casi todos eran muchachos del barrio popular. Correcto. Entre ellos estaba el hermano del Pollo Díaz, Mecato, Javier Díaz. Javier Díaz, Javier, a propósito, y escúcheme, Pastor Jairo Niño, Javier Díaz, dicen muchos entendidos y que vivieron esa época, que Javier Díaz era mejor jugador que el mismo Pollo Díaz. Pero las cosas del destino será, Javier Díaz jugó solamente un partido profesional con el Atlético Quindío. Sí. Y el Pollo Díaz pues sí se mantuvo durante mucho tiempo y en varios equipos además. Es más, ellos también tenían un hermano, no sé de la vida de él, que le decíamos Rata, porque una familia grande. Sí, los Díaz, él era un del barrio popular, puntero derecho, crack. Creo que él, para mí, era mejorcito. Javier, muy bueno. Sí, y ya luego, pues, ya el Pollito, que nosotros le decíamos Chamón en esa época. Chamoncito. El Chamoncito Díaz. Surgió. Creo que nunca me voy a olvidar un gol que él me hizo. ¿Usted era arquero? Sí, era arquero. Yo fui arquero. Sí. No comencé siendo arquero. A ver, le cuento cómo me convertí en arquero. Posteriormente jugué en otro equipo de ahí y el arquero nuestro, un muchacho buen arquero, pero tenía sus viciecitos de tomar lo prestado. Aquí en Armenia había un almacén que llamaban Almacén El Balcón. Sí. Y lo detuvieron porque se había... Entonces, el sábado que jugábamos y quién se pone en el arco y quién se pone en el arco y nadie, y el árbitro quedó pues y... El equipo, o pierde por W. Entonces, bueno, pase a ver el bus y yo me lo pongo. Y ese día yo fui... ¿Eso en qué cancha? En la cancha de los Hermanos. Claro, también en el occidente de Armenia. El Templo, que esa cancha no debió haber desaparecido, tristemente. Sí. Ese es uno de los dolores que tenemos nosotros los que jugamos fútbol aquí en Armenia. Sí, ese es un que hubiese general de los exfutbolistas que alcanzamos a entrevistar en este programa, ese clamor, hombre, no debe desaparecer. Allí hay una urbanización muy moderna y de gente muy bien de Armenia, pero pues desafortunadamente. Pero ahí salieron jugadores muy buenos. Un compañero mío de la selección Quindío, Diego Montaño, ahí entrenábamos y demás. Bueno, Diego llegó a Independiente Santa Fe. Sí, él salió cuando jugamos una selección Quindío de ahí con Toño Ramírez, también uno de Quimbaya, los dos fueron para Santa Fe. Vamos en la anécdota, o sea, se puso el buzo y ¿cómo le fue? Entonces, me fue bien y me fue mal. 4 goles me hicieron, pero fue la figura. ¿Cómo le? Entonces ese día estaba don Beto Muñoz. Claro, Edelberto Muñoz, el mejor formador de futbolistas, formador. Sí. O sea, el que porque también pertenecía a la familia del Club Deportivo Racing, nos enseñó a patear un balón, a recepcionar con el pecho, a cabecear, claro que sí. Desafortunadamente nos dejó hace un par de años, don Beto. Y entonces terminó el partido y se me acercó y comenzó a preguntarme, ¿usted de cuándo ha sido arquero y demás? Y yo le dije, no, yo no soy arquero. Y me dice, ¿cómo no ha sido arquero? ¿Y qué es lo que acabo yo de ver? Él era el entrenador de la selección armenia. En ese tiempo había el campeonato intermunicipal. Y entonces me dijo, madrugue el lunes que lo necesito, a la selección armenia.
A la cancha del batallón. De los hermanos. De los hermanos también, sí. De los hermanos. Ahí fue la primera vez, una selección y demás. Y después, cuando por las emisoras, el listado de los seleccionados, selección Armenia, y mi padre y mi madre escuchar mi nombre por la radio. Qué orgullo. Y como arquero además. Imagínate. Exactamente. Pero la verdad yo no era arquero. Nunca en un picado por ahí yo tapaba, no, yo jugaba porque yo era futbolista. No. Pero usted sabe que los arqueros pocos y demás, me fue bien, y ahí pues selección prejuvenil, después la juvenil, campeonatos nacionales con la selección Quindío, y ahí me quedé de arquero, pero nunca, y la verdad me iba bien. Ese tema pues de quillita, como era futbolista, yo tapaba saliendo del área y tocándola y demás, y era una novedad. Mira, una vez fui con la selección de la universidad, el equipo de la universidad, a un torneo en Florencia, y estábamos entrenando cuando unos muchachos que me necesitaban. Yo salí del estadio y demás, el entrenador era Roberto Urruti, al profe que claro, lo llevo goleador histórico del Deportes Quindío. Él era el entrenador del equipo de la universidad, y allá unos muchachos que eran de aquí, del barrio, y que estaban inmersos ahí en la guerrilla y demás. Es que venimos a verlo, porque usted era disque el ídolo nuestro, viéndolo tapar en la cancha de los hermanos. Yo de ¿cómo así? ¿Y eso dónde fue? En Florencia, Caquetá. En Florencia, Caquetá, mire usted. En Florencia, sí. Qué bueno. Y a propósito, ese día se me complicó la vida, porque cuando llegué al hotel, habían dos tipos del F2 esperándome. Por lo que usted estaba dialogando con... ¿Y entonces qué pasó ahí? Entonces me retuvieron la cédula. Y usted no puede salir. Y el profe. Yo era el capitán del equipo y demás, eso formó tremendo problema. Usted no me toca a mis muchachos y demás. Y salimos a las 4 de la mañana de Florencia. La salida era como al mediodía, nos vinimos a esa hora. Incluso el ejército arriba en una montaña que había cuando uno ya subía a Florencia. ¿Ustedes qué están haciendo por aquí a esta hora? Ustedes no tienen que estar por acá a esta hora. Pero el profe nos hizo levantar y nos vamos, no quiero tener problemas acá. Pero eso me sucedió en Florencia. ¿Y los muchachos que fueron a verlo, pertenecientes a la guerrilla y quindianos, supongo yo? Barrio Granada. ¿Cómo le parece ser ídolo hasta muchachos que escogieron otro camino? Se veían buenos muchachos, se veían muy capaces, inteligentes, sí, muchachos nuestros, sí. Bueno, y ya en el fútbol aficionado, ¿en qué equipo se jugó en Armenia? Ok, entonces ahí comencé en el equipo, el primer equipo se llamaba Real Barcelona, del barrio ahí popular. Sí. Y después de ahí ya comenzamos en Orflat. Claro, Orflat. Ya con la liga, ya el torneo de la liga. Sí, con Barcelona también torneos de la liga, con Orflat, pero Orflat era el mejor equipo. Y entonces ahí ya cuadré con los amigos. Ya conocí a Marco Murillo, no sé si se acuerdan de Marco Murillo. Claro, Marco Murillo. Marco, mi mejor amigo, el Señor lo tenga en su gloria. Sí, también nos dejó hace unos 3 años. Sí. Una vez yo estudié en el Instituto Técnico, venía del sur, pasaba por la estación para meterme por ahí para ir al colegio. Claro. Y yo vi un negrito allá que... Entonces yo le dije a Orlando Flores, le dije, Orlando, pilas con un negrito que allá, que casi lo veo yo ahí, eso. Y el domingo, el sábado, ya lo teníamos en el equipo. Sí. Pero el problema era que él no tenía zapatos, no tenía tenis. Todo el tiempo jugábamos con tenis. Y jugó el primer tiempo descalzo. Uy. Se hizo 4 goles y el equipo protestó. Que porque jugaba descalzo, por eso era que tenía esa habilidad, y no lo dejaron jugar el segundo tiempo porque no tenía tenis. Así fue la historia con Marquito, y cada 8 días, eso era 3, 4 goles, eso era un monstruo haciendo goles. Sí, claro, y además docente, además. Sí, entonces ahí
conformamos un equipo que era en esa época pues invencible, no le ganaba a nadie en la categoría infantil y después prejuvenil. Después subimos a juvenil. ¿A juvenil? Sí. Y ya después de ahí ya entré al equipo de planos y construcciones con Jairo, el arquitecto, el que le decían el gordo, sí, él. Jairo Suárez Villegas. Eso. Sí. Un equipo muy bueno que él tenía de mayores en esa época, claro. Y luego ya el nuestro juvenil, también equipos muy buenos. Y de ahí posteriormente a EUSA, un equipo de Evelio Buitrago Salazar. Buitrago Salazar, claro. Incluso estaba buscando por ahí una fotico para mostrarles cuando jugamos un preliminar ahí, que el estadio estaba. Y luego con la universidad. O sea, yo jugué todo el tiempo con el equipo de la universidad. Los 6 años que estuve en la universidad yo estudié contaduría pública. Y ahí entonces con el profe Roberto Urruti. Sí. Pues muy amigos. Con el profe, le hablamos también del Señor. Él murió amando al Señor y su esposa y sus hijos y demás. Qué bueno. Sí, qué fue muy bien. Gran Roberto Benitín Urruti. Roberto Benitín Urruti. Bueno, él es el pastor Jairo Niño. Hemos salpicado un poquitico de su vida en la niñez, en la juventud, en la adolescencia y su paso por diferentes clubes de fútbol del departamento del Quindío, además con la selección Quindío, la anécdota que fueron a conocerlo, fueron muchachos pertenecientes a la guerrilla en esa época y pues tuvo unos inconvenientes judiciales, pero que no pasaron a mayores afortunadamente. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y vamos a tocar el tema de cómo llegó él al Deportivo Independiente Medellín. Es un tema que también remarcó y recalcó y resaltó además la vida de muchos futbolistas que aún están en el fútbol colombiano. Estamos a 2 toques, pausa y regresamos. Para crear oportunidades y tener la capacidad de conquistar metas. Para aprovechar tu talento y seguir construyendo nuestra región. Nos transformamos constantemente para continuar acompañándote en tu formación personal y académica. Somos uniquindianos para toda la vida. Llegar a casa y dar cariño y atención a quien más lo necesita. Para tu seguridad y la de los que amas. Efigas, ahí siempre. Vengo a darles la bienvenida a esta primera clase de la Escuela de Formación Deportiva de Confenalco Quindío en la disciplina de fútbol. Mi nombre es Derkis Palacio, soy instructor de fútbol hace más de 20 años. Yo siempre he pensado que las escuelas no se tienen que enfocar en ganemos el torneo de allá, no. Primero vamos a formar a estos niños como personas. Continuamos a 2 toques, hoy con nuestro invitado Jairo Niño. Nos habló en el bloque anterior de su paso, de su llegada al fútbol aficionado del departamento del Quindío, de compañeros, excompañeros que sí llegaron al profesionalismo. Él fue un ídolo en la portería, le tocó ese puesto de arquero por accidente y se quedó ahí. Pero siguió su vida, se dedicó al estudio
es contador público de la Universidad del Quindío, perteneció al Deportivo Independiente Medellín como capellán, conoció la palabra del Señor Jesucristo, lo aceptó, le abrió su corazón y sigue en los caminos de la fe, formando sociedad, ordenando jóvenes, personas por este camino. Pastor, ¿cómo conoció usted al Señor? Muy bien. Cuando terminó bachillerato, en el último año de bachillerato llegaron unos profesores del Rufino que habían sido, digamos, echados porque participaron en una huelga muy grande y no sé cuáles eran los derechos que reclamaban, los pasaron al técnico, la mayoría de ellos al Instituto Técnico. Instituto Técnico Industrial. José María Ramírez. José María Ramírez, claro, que quedaba ahí en el barrio Recreo. Sí, que desapareció con el... Muy buenos profesores, sí, pero la mayoría de ellos izquierdosos. Como la gran mayoría del Rufino. Entonces, de alguna manera nos trabajaron el tema y nos quitaron la idea de Dios. Hablaba de materialismo, idealismo y tal y demás. Sí. Y a la final fuimos entrando ahí. Yo fui una persona que fui criado en la Iglesia Católica, de ir los domingos a misa, a la Iglesia del Carmen. Que era algo más por tradición. Por tradición, pero ahí íbamos. Sí. Todos los muchachos, íbamos ahí a la iglesia, me gustaba. Había un sacerdote muy buen predicador, me acuerdo del sacerdote Gabriel. Sí. Pero de un momento a otro, ya no creo en Dios. Fue un trauma de alguna manera para la familia y demás. Me volví medio izquierdoso, rebelde y demás. Cuando entré a la universidad, conocí a una compañera que estudiaba conmigo, que iba a un grupo de estudio bíblico. Y me invitaba, yo que voy pues a así. No, sin exagerar, me invitó por ahí, no sé, 100 veces o más. Me regalaba un Nuevo Testamento, me invitaba a comer y demás, que lo invitó a una reunión, y un día con Marco, de pena, bueno, vamos a ir pues ya para quitarnos la de encima y decirle que esto no nos gusta y ya. Sí. Y fuimos, y en la reunión le hacían en el Parque Sucre, al aire libre. Estudiantes universitarios tenían un grupo ahí, cantaban y compartían la Biblia, la gente pasaba, se reía de ellos o a otros les llamaba la atención. Y claro, yo me sentía ahí como medio, ay, ¿qué es esto aquí tan raro? Cuando al final dijeron, mira, los que han llegado por primera vez, porque no se hace en este lugar, para que hablen aquí con el compañero Hernando Hernández, el compañero. Y yo dije, este ahorita me lo papeo. Y saca el hombre ahí de una mochilita que tiene, una Biblia viejita, rayada, trillada, y comienzo a hacerle preguntas y todo me lo respondía con la palabra. Conocedor de la palabra. Como el que más. Y era estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío, así que tenía esa mezcla bien poderosa. Curioso, ¿no? De ciencias sociales que hacían tanto énfasis en el marxismo, en el socialismo y el cristianismo. Fue muy conocido en la universidad, tristemente se nos fue muy joven, pero le cuento que era una joya como intelectual, como persona, conocedor del Evangelio en el departamento, Hernando Hernández. Y este 18 de marzo cumplo 47 años de haber aceptado al Señor con él ahí. Qué bueno. Entonces, mi vida, yo ese día recibí al Señor. Él me dijo, yo veo que usted es un muchacho que busca, que lo veo inquieto y demás. Y me dijo, lo desafío para que desafíe a Dios, a ver si existe o no existe. Y yo le digo, ¿y cómo lo hago? Qué reto. Y me dijo, ábrele su corazón, dígale que venga a su corazón. ¿Y cómo hago? A ver, ¿cómo es? Y me guió en una oración, me presentó el Evangelio rápidamente. Dios es amor, el hombre es pecador, el Señor Jesucristo vino para dar la vida por nosotros. ¿Lo quiere recibir? ¿No lo quiere recibir? Una presentación hermosa del Evangelio, yo decidí que sí. Yo cerré los ojos y cuando los abrí, yo vi todo diferente. El impacto de la presencia de Dios en mi vida es una cosa impresionante, impresionante, hasta hoy.
indescriptible. Sí, todo el que se encuentra con el Señor y tiene un verdadero encuentro con el Señor, su vida no sigue siendo igual. Qué bueno. Entonces, desde ese momento yo comencé a asistir a las reuniones de este grupo que era universitario, Unidad Cristiana Universitaria. Cada 8 días hacía las reuniones de discipulado, me enseñaban la Biblia y ahí comencé a crecer y a crecer hasta que me convertí en un obrero del grupo cristiano, pero a la vez era el capitán del equipo de fútbol de la universidad. Sin dejar el fútbol. Entonces siempre el fútbol ligado a mi fe, Sí. siempre el deporte ligado, hasta hoy, siempre, porque usted sabe que el deporte y el fútbol eso es algo que lo lleva uno siempre, eso pues quitarlo de la vida es muy difícil y ahora con el Señor. Entonces desde entonces lo he hecho. Yo terminé la universidad, me gané una beca para estudiar teología en Inglaterra, estudié en Inglaterra igual, jugando con el equipo de fútbol de la universidad, íbamos a muchos sitios y ahí predicábamos el Evangelio. Después terminamos ahí. Y cuando vivía en Londres, pues jugaba fútbol en el equipo ahí en un sitio en Londres donde hay campeonatos latinos. Entonces una vez fui ahí yo voy a ir a ver cómo es la cosa ahí, cuando yo veo al hermano de Jairo Berrío Durán, Arnovi. Arnovi, quien también jugó en el Deportes Quindío. Jugó el Quindío, Bucaramanga, creo, Caldas, creo también, Arnovi. Sí. Con otro muchacho de allá del sur de la ciudad que también jugaba mucho fútbol, Augusto. Y entonces yo le dije, Arnovi, ahí ¿usted qué? Y bueno, ahí entré a jugar con ellos. Jugaban en un equipo chileno que se llamaba Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez fue un dirigente sindical de izquierda en Chile que Pinochet mató. Y era toda gente de izquierda. Y yo entré a jugar. ¿Y usted juega? Sí. ¿De qué juegan? No, ¿en qué me van a poner? Me pusieron de delantero y fui el goleador del campeonato. Mire usted. En casa del ciego. Sí. Y entonces, después de Inglaterra, fuimos como misioneros a Portugal, predicando el Evangelio en universidades y con profesionales. E igual allá, me acuerdo cuando llegamos a vivir a Coimbra, y entonces me iba a ver entrenar a la Académica de Coimbra, y ahí los que tenían oportunidad les hablaba, iba a una canchita ahí les hablaba a los portugueses, y todo con el fútbol, todo con el deporte, al deporte. Después fuimos a vivir a Oporto, y en Oporto todos los vecinos en el barrio donde nosotros vivíamos, yo veía que se iban por las mañanas a jugar fútbol a la playa, una playa hermosa que hay en el puerto de Matosinhos, como una mesa, más o menos para unos 5 kilómetros. Uy. Eso los domingos y los sábados y domingos, esos, Hacer deporte maravilloso. todos tienen su pedazo ya ahí digamos, comprado. Entonces yo les dije a ellos que si me permitían, yo iba a jugar fútbol con ellos. ¿Y cómo así? Es que los cristianos juegan y los misioneros juegan fútbol. Yo dije, no, pues déme la oportunidad ahí. Me acuerdo cuando me metieron ahí en el equipo de ellos, hice un gol que yo creo que en la vida alguien lo ha hecho y les hice un golazo. Entonces me volví el crack de la playa, me hacían corrillo, porque como así, colombiano. Y cristiano. Y cristiano, pero no solamente eso era el impacto, sino que en Oporto apenas habíamos 2 colombianos en la calle, habían como 100 en la cárcel por el narcotráfico. Sí, claro. En una cárcel ahí de Pasos Ferreira. Entonces yo no me di cuenta que incluso la Interpol hasta me seguía, porque pensaban que este era el contacto. Después es una historia muy larga, podemos hablar de otra historia. Pero ahí, con el fútbol, les hablaba del Señor y tuve unas experiencias hermosas ahí con esta gente. Bueno, me adoptaron, me volví hincha del Oporto, me volví socio del Oporto y eso ir pues a ver jugar Oporto allá, eso es una locura. Así que también, y en el estadio la gente me preguntaba, y en el estadio tuve la oportunidad de compartirle a mucha gente del Señor. Mire usted la obra, haciendo obra, ¿no? Exactamente. Repito, la fe y el deporte siempre juntos, siempre juntos. Bueno, hay 2 temas que antes de que culminemos nuestro programa de hoy a 2 toques, que no puedo dejar escapar con usted. Uno, un ministerio del deporte, que usted lo tiene en mente, lo está craneando, como decimos popularmente. Y el otro, usted llegó al Deportivo Independiente Medellín como capellán.
¿Cómo es esa historia con el Medellín? Bueno, comencemos con el Medellín entonces. Aquí en la iglesia venía un señor que venía de Medellín. Y hablando con él me di cuenta que le gustaba el fútbol y hablaba de fútbol y a veces íbamos por ahí, jugábamos unos partiditos y demás. Entonces yo tenía un sobrino que también jugó selección Quindío, Andrés Niño, arquero. Y él estaba en la selección y estaba buscando como oportunidades y le dije, mira, ¿usted no conoce Medellín, a alguien de pronto para abrirle como puertas? Y me dijo, sí, yo voy a hablar con mi hermano, a ver. Y un día me dijo, mi hermano quiere hablar con usted. Y me encontré con él en Pereira, también le hablé del Señor, Claro. recibió al Señor y yo no sabía que era el dueño del Medellín. Mire usted. Y se convirtió. Entonces, después del terremoto, esa es otra historia grande, yo era el presidente aquí de pastores, trabajamos mucho y le dimos mucho a trabajo con los niños y demás. Mi esposa se me enfermó, entonces me recomendaron que saliéramos un año como mínimo, porque ella sufrió cansancio crónico. Y entonces nos fuimos para Medellín. Claro, el entorno, la ciudad. Claro, entonces ahora tenía el contacto con el amigo y me dijo, lo necesitamos aquí. Entonces me contrataron como capellán. Ahora, este tema de capellanía pues viene de larga data, podríamos hablar de otro, pero estos cursos de formación y demás, yo no me di cuenta que desde Inglaterra entendí que habían, digamos, movimientos a nivel mundial del Ministerio del Deporte, que hay gente especializada predicando el Evangelio a los deportistas. Están atletas de Cristo, deportes en acción, hay una cantidad de... Entonces a mí me invitaron a una actividad de estas en Londres. Ya Colombia tiene incluso, escúcheme, Pastor Jairo Niño, un equipo de ciclismo profesional, ciclistas de Cristo. Sí, lo tuvo antes, el Zorro Hernández, sí. Sí, con el Sí, incluso aquí nosotros en una vuelta a Colombia los acogimos y demás. Y ahí entonces trabajamos 2 años con el Medellín, los 2 años fuimos campeones. Realmente fue un error que cometí en la vida no haber escrito todo lo que vivimos ahí, pero realmente fue la mano del Señor. Iba con ellos a Copa Libertadores en Argentina, en Brasil, bueno, y fue un tiempo realmente muy, pero muy hermoso en Medellín. Regularmente el jugador de fútbol es en términos generales, es muy renuente a escuchar la palabra de la fe, de Jesucristo, y no pone mucha atención por su misma formación familiar en muchos casos. En este caso con el Medellín, ¿cómo era la aceptación de Jairo Niño y lo que Sí, no es fácil, no es fácil. Al deportista, al profesional hay que saberle entrar. Claro. A ellos no hay que venir a fastidiarlos ni ser muy religioso. Cuando me han dado la oportunidad, Medellín o el Quindío, yo voy y les comparto 5 minutos. Yo siempre hablo con los técnicos, me da la oportunidad, me gustaría colaborarle al equipo, porque yo sé lo que viven los deportistas, sí, las luchas que ellos viven y demás, y necesita a alguien cerca, solo les demandan a ellos, pero no hay quien los escuche, ellos tienen sus problemas familiares y demás. Entonces, estando cerca de ellos, uno va ganando con ellos confianza, y normalmente no hay que fastidiarlos. 5 minutos, yo le pido al Señor, ¿qué quiere que les comparta? Les comparto. Si me quiero quedar en entrenamiento, hablo con el técnico, es posible, yo me quedo en el entrenamiento. Porque ellos, respetando los espacios, sí. Si él dice, vea, hoy no, tal cosa, claro, yo salgo y me voy. Yo llego, comparto la palabra y me voy. Entonces, a ellos les gusta, porque uno no va a agredir, no los invito a una iglesia, no, yo voy a que ellos de verdad inviten a Dios a sus vidas. Yo creo que el Señor le gusta el deporte, por algo nos creó a nosotros así, con la capacidad de hacer deporte y demás, y en el deporte también podemos invitar al Señor. Entonces la experiencia en el Medellín no era fácil, habían unos tigres ahí, Neider Morante, Mao, todo eso, el actual técnico del Medellín, que ganaban mucho dinero, que ganaban mucho, pero poco a poco, pero lo importante era que el dueño se paró. Una vez, una anécdota, fui a compartirles
Ellos entrenaban arriba en Río Negro, en las Mellizas, y el entrenador, bueno, no va a dar el nombre del entrenador, y ese día yo llegué y no me dijeron nada. Terminó el entrenamiento, nada. Entonces yo me regresé al Medellín, estaban ahí reunidos los directivos, me preguntó cómo me fueron, yo les dije, no pude compartir. ¿Por qué? Pues no me dieron espacio, no. Sí, se dedicaron a lo de... Ay. El dueño de el carrito que tenía viejito otra vez para allá, ellos se concentraban allá, llamó al entrenador y llamó al equipo. Y les dijo, mira, ustedes saben quién era yo. Y nosotros estamos aquí tratando de que ustedes orientarlos en la vida. Yo tengo a este señor que está aquí haciendo un trabajo. Incluso hizo una expresión fuerte y grosera. Y el que no le guste. ¿Y usted sintió pena ajena? Claro. Uy, no, qué pena, yo ahí delante. Y dijo, y de ahora en adelante esto no es una opción, es una obligación. Y el que no quiera pasa mañana por la oficina y se va, no hay ningún problema. ¿Y usted qué respaldo? Entonces, y es más, al final dijo, y de aquí en adelante lo que diga el pastor. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Qué hombre. Pero ellos, yo estaba siempre con ellos en las concentraciones, antes de los entrenamientos del día que hacían la práctica de fútbol, en el camerino. Entonces me hice muy amigo de ellos, un grupo. A veces también me mandaban a fin de semana a vigilar los que estaban haciendo, y por ahí llegaba y encontraba algunos, la rondita, no muy bueno, pero fue muy lindo con ellos. Sí, y lo importante es que se sembró semilla, ¿no? Se sembró, sí. Es lo importante. Pastor Jairo Niño, hablemos del Ministerio del Deporte. Muy bien. Como venía diciéndoles, la fe y el deporte para mí no ha sido como algo separado. Siempre en todo el transcurso de mi vida, como creyente y como pastor, siempre he intentado estar en las canchas. Hemos comenzado escuelitas de fútbol, hemos trabajado en barrios complicados. Sí. Antes de la pandemia teníamos una escuelita, las terminamos, ahora estamos otra vez en ese proceso. A nivel nacional dirijo este tema de capellanía deportiva, y entonces entrenamos capellanes que estén ahí cerca de los deportistas, porque yo creo que es una forma de llegarle a la comunidad, de llegar a comunidades muy cerradas, de enseñarle a los niños. A través de estos proyectos hemos podido ver cómo niños que se levantan, que están en barrios muy complejos, difíciles, como enseñándole a los niños, como enseñándoles la palabra de Dios, como enseñándoles el fútbol también, porque realmente tenemos técnicos formados o licenciados. Le llegamos a ellos y hemos podido ayudar a muchos niños. Así que esto lo hago, y no solamente lo estoy haciendo aquí, sino también a nivel nacional, diciéndole a los pastores, el fútbol no es pecado, el deporte no es pecado. Algunos tienen, digamos, esa concepción. No, venga, podemos integrarlo, podemos ayudar a los niños. La idea es eso, ayudarlos a ellos, más que vengan a la iglesia, no. Yo nunca los invito aquí a la iglesia, nosotros vamos allá, les compartimos, les ayudamos, y el impacto, cuando ahora los vemos grandecitos, ya casados, que le agradecen a uno, gracias porque me enseñaron, gracias porque me formaron, pues bueno, esa es la recompensa en la vida. Así que integro la fe y el deporte. Pastor, finalmente, una persona, alguien que esté viendo este programa en cualquiera de los 8 departamentos donde tenemos cobertura, sea cristiano o no sea cristiano, y quisiera participar de ese Ministerio del Deporte, aportando o como asistente, ¿qué debe hacer? Bueno, básicamente nosotros los contactamos y damos formación. Correcto. Porque muchos no saben. Por ejemplo, si un pastor no sabe hacer, los técnicos saben enseñar, son buenos, han hecho cursos, conocen del Señor, pero bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué materiales le enseño a los niños? Entonces, pues gracias a Dios por el vínculo mío con estas organizaciones internacionales, tenemos muchos materiales, y a través de ellos nosotros los capacitamos a los técnicos para que hagan el trabajito,
y oramos por ellos, si podemos ayudarlos, los ayudamos, pero es básicamente como motivándolos, allá donde usted está, hágale. ¿Qué necesita? En la formación los formamos. ¿Necesitan materiales? Les damos. Materiales, hablo de discipulado. Sí. Cómo enseñarles a los niños, cómo hacer el ministerio, eso lo hacemos. Eso se está haciendo y es una semilla que se está sembrando y que con toda seguridad nos dará muy buenos frutos para esta mejor sociedad que tanto lo necesita. Exactamente. Nuestro país. Pastor Jairo Niño, el tiempo en televisión realmente pasa muy rápido. Un invitado hoy a Dos Toques y hemos hablado de muchos temas de interés, pero temas que también impactan positivamente a nuestra sociedad. A usted queremos agradecerle, hombre, por la atención prestada hoy. Nos ha dedicado un espacio aquí en la sede y un espacio de su tiempo por compartir esta palabra para los jóvenes, para las personas que nos están viendo. A usted muy amable, pastor. Con mucho gusto, Jorge, y a todos los que nos están viendo, que están inmersos en el deporte, mirar para arriba, buscar a Dios. Vivimos tiempos difíciles, complicados, y creo que Dios es la respuesta para todo en la vida. Busquen del Señor y órenle y traten de marcar la vida por esa senda y tendrá sus frutos en sus vidas. Muchas gracias. Él es el pastor Jairo Niño. Un mensaje muy claro: busquen del Señor, ábranle el corazón al Señor. Además, dice el pastor, al Señor le gusta el deporte, y el fútbol o el deporte en general pueden ir unidos de la fe. Claro que sí, haremos así sociedades nuevas. A ustedes por la atención, mil gracias. Próximamente más invitados aquí a Dos Toques.